Bueno, buenas tardes, bienvenidos y vamos a empezar a dar comienzo al pleno extraordinario que vamos a celebrar hoy, día 26 de marzo del 2026. Empezamos por el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Vale. El segundo punto del orden del día, ¿vale?, que ya se aprobó en la comisión del otro día por unanimidad, que es la ratificación de la resolución de la alcaldía. No, perdón, el segundo punto del orden del día lo vamos a incorporar nuevo, ¿vale? No, lo he visto ahora preparando el pleno hace un ratillo que se había incorporado por parte de la intervención, que es la ratificación de la resolución de la alcaldía aprobando el plan presupuestario a medio plazo 2027-2029. ¿Votamos incorporar el punto? ¿Voto a favor? Vale. Pues este punto, número 2, bueno, pues vista las atribuciones de esta alcaldía, la necesidad de la elaboración y rendición en la plataforma del Ministerio de Economía y Hacienda y oficina virtual del plan presupuestario a medio y largo plazo 2027-2029, pues simplemente deciros que se ha resuelto y que se ha elevado y se solicita ratificar. ¿Vale? ¿Voto a favor? El punto número 3 es la solicitud para la participación en el plan de actuaciones de emergencia para la reparación de los caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego de la Junta de Andalucía. Solicitamos al Pleno la adhesión al plan, ya se aprobó en la comisión el otro día por unanimidad y, bueno, pues en total se han incorporado 12 actuaciones. Ahora mismo ya llevamos 2 planes de emergencia en solicitud, uno el oficial de la Junta de Andalucía, que se elevó el día 6 de marzo, que es este, que vamos a aprobar la adhesión, y el otro, el de Gobierno Central, que se ha elevado también el día 23, el oficial. ¿Vale? Ambos están siendo ahora mismo vistos para ratificación pues por sus respectivos equipos técnicos, ¿vale? Y bueno, dentro de poco pues tendremos la resolución. Nos falta todavía el de infraestructuras municipales, tanto a nivel de la Junta como a nivel del Gobierno central, y bueno, y el plan de emergencia también de Diputación, que está anunciado, que también estamos esperando a que dentro de poco se puede resolver también, ¿vale? En todo estamos incorporando lógicamente los mismos daños, porque los daños que hay a nivel del pueblo pues son los mismos. En las distintas reuniones que hemos mantenido, siempre que han estado además todas las administraciones, porque van todas de la mano, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial, se ha ido manifestando que irán dando cobertura, evidentemente pues para que al final se trate de cubrir todo. Ojalá que sea así y por nuestra parte lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, trabajar anticipándonos, visitando todos los carriles. Yo personalmente también he ido, ¿vale?, junto con la policía local y los técnicos, y hemos visto pues dónde están realmente los daños. La primera actuación, ya sabéis que fue darle absoluta prioridad a abrir los caminos municipales, los que estaban que no podían acceder para terminar la aceituna. Creo que se han repasado todos y bueno, instamos a todos los agricultores también a que nos echaran una mano metiendo pues la instancia, y todo eso se ha trabajado muy bien y es lo que nos ha permitido pues tener ahora un nivel de valoración de los daños reales pues muchísimo más potente que si lo hubiésemos hecho con nuestros propios recursos, que siempre en los ayuntamientos para una situación tan adversa como ha llegado y tan de golpe, pues la verdad es que la unión del pueblo ha hecho que podamos hacer un trabajo mucho más extenso y ojalá que dentro de poco tengamos la ayuda y se resuelvan. En este caso lo que vamos a hacer es la ratificación, ¿vale?, de la adhesión al plan de la Junta de Andalucía. Voto, bueno, paso la palabra, perdón. Bueno, nuestro grupo, después de solventar algunas dudas en comisión que teníamos sobre este tema, vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, siempre que venga cualquier tipo de ayuda a nuestro pueblo. Sabíamos que había un plazo que creo que cumplía, era el 10 de marzo, y se incorporó todo lo que se pedía en la convocatoria, pero sí es cierto que se pedía o adjuntar este acuerdo de pleno, que no hemos visto por ningún lado qué fecha o qué plazo tenía para presentarlo, y bueno, y lo único que nos gustaría saber es dónde viene estipulado ese plazo, o si es que se ha dicho de manera verbal o dónde venía el plazo.
Bueno, nosotros en el mismo sentido que el Partido Socialista también ya preguntamos las dudas que teníamos en comisión y demás y vamos a votar a favor, obviamente. En la reunión que mantuvimos sobre la ayuda, nos dijeron que, bueno, pues un mes aproximadamente de plazo, sobre todo por darle agilidad, teniendo en cuenta que son ayudas de emergencia que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía se están adheriendo a la obligación que tienen de atender por emergencia cuando hay catástrofes naturales, bien de la característica que sea, hay un fondo que cubre esta emergencia. Entonces, para cubrir la emergencia se marcan esos plazos tan cortos. Pues ya está. Voto entonces a favor. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y el punto número 4, que es aprobación del expediente de la licitación del contrato de suministro de energía eléctrica, que también se aprobó el otro día por unanimidad en comisión. Y bueno, la necesidad de cubrir en este contrato de suministro, ¿vale? Que vamos a hacer la licitación para poder regular el precio de todos los CUPs que tenemos a nivel del ayuntamiento, que son 64 puntos concretos, ¿vale? De energía, los que estamos cubriendo y bueno, hacía falta hacer esta licitación y ver realmente a qué precios podemos trabajar, un precio de rango. El contrato se va a licitar a 2 años, la duración, el plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga, un año más y otro año más. Y bueno, el presupuesto base de la licitación asciende a 862.926,72 euros, que sería la cobertura de los 2 primeros años y que sale pues más o menos a lo que se está pagando por parte del ayuntamiento en suministro a lo largo de todo el año, ¿vale? Ya está, yo poco más deciros porque ya lo vimos el otro día en comisión. Es necesario hacerlo por ley, además, estamos obligados a cumplir este requisito y además que era necesario. Llevamos ya tiempo, pues llevamos casi 2 años trabajando el tema de la licitación. Paso la palabra al Grupo Socialista. ¿Ahora? Sí. Bueno, nuestro grupo celebra que por fin se traiga ya a este pleno este expediente que llevamos varios años ya reivindicando como grupo, que creemos que es bastante necesario para nuestro ayuntamiento, para liberar sobre todo ese capítulo número 2, a ver si se puede rebajar un poco ese gasto en suministro eléctrico. Sabemos que es un expediente complicado, es un expediente a un SARA, un sujeto a regulación armonizada. Sabemos que no es fácil conformar ese tipo de pliegos, pero como bien dijimos en comisión, y bueno, queremos aquí también trasladarlo, pues bueno, teníamos alguna serie de dudas entre ellas dos, sobre todo pues bueno, cómo se ha conseguido el valor estimado del contrato, que bueno, pues según se nos dijo, pues bueno, pues entendemos que se ha hecho con lo que, como ha dicho la alcaldesa, pues lo que se ha gastado en el último año, que se podía haber hecho también de otra manera, o bien sabiendo lo que se ha consumido por un precio medio de conforme está hoy en día el kilovatio, pero bueno, no es lo más importante que nosotros vemos, pero sí veíamos más importante y sí lo dijimos y sí lo quisimos dejar saber en la comisión, pues ese hándicap que creemos que puede ser una complejidad para la empresa en la revisión de precios, que bueno, se estipula la revisión de precios en el pliego a partir de la prórroga en el tercer año y no en el segundo, como bien dijimos, y bueno, creemos que puede ser un hándicap para que la empresa pues estimen que hasta el tercer año que no se pueda revisar el precio conforme está fluctuando hoy en día el precio de la energía eléctrica, pues puede ser una dificultad. Aún así, esperemos que salga bien, que se presenten muchas empresas por el bien del ayuntamiento, por el bien del pueblo y ojalá sea así. Y ojalá esperemos que no digamos que tenemos la razón. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo también va a votar a favor, obviamente, como ya lo hicimos en comisión. Hemos visto que se ha incorporado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en la cláusula 15ª, lo que sugerimos con respecto al tema de la perspectiva de género y
este punto sería, como digo, en la cláusula 15ª, en el punto 3, en caso de empate o en caso de persistir el empate, porque el punto que desempataría sería que la empresa adjudicataria o que la empresa solicitante tuviera al menos un 2% de personal con discapacidad, y nosotros pedimos que se incluyera otro punto también en caso de persistir el empate, y se le diera preferencia a las empresas con mayor número de mujeres en plantilla como trabajadoras fijas. Hemos visto que se ha incluido y bueno, y vamos a votar obviamente a favor. Esperemos que esto, como os ha comentado, pues abarate el coste de la energía y podamos disponer de más liquidez para otras cuestiones. Precisamente esa es la intención, ¿vale? Como comentaba ahí antes. Ya se hizo, tengo que dejarlo también dicho, ¿no? Ya se hizo una licitación hace muchísimos años, ¿vale? Estuvimos viéndola, pues no sé, pero hace 20 años o más. Y al final, pues nos tuvimos que quedar conforme estábamos porque salía más caro, bastante más caro de cómo se estaba licitando. Entonces, lo vamos a hacer, el procedimiento, como no puede ser de otra manera, porque hay que hacerlo. Deciros que agradezco vuestras aportaciones. Estamos hablando de una memoria amplísima con un total de 18 puntos. Cada punto pues tiene un desarrollo tremendo. Darle la enhorabuena a los técnicos, ¿vale? Y a la empresa que ha trabajado muy de lleno. Empezamos en esta historia pues hace 2 años. No nos pilla en muy buena época precisamente por lo que se ha encarecido ahora mismo la luz, que se ha encarecido una barbaridad y a lo mejor no es el mejor momento, pero como de todas maneras por ley hay que hacerlo, pues vamos a ver cómo resulta. Que no, pues tendremos que, como ya está el documento base hecho, en caso de que no se presente nadie a la licitación, tendremos que darle una vuelta al documento y volver a sacar una segunda licitación o irnos directamente ya a un contrato negociado. Lo que sí está claro es que, al menos sacando la licitación, estamos ya cubiertos respecto a lo que exige la ley, ¿vale? Que bueno, era absolutamente necesario hacerlo, ¿vale? Así es que ya está. Se queda entonces aprobado por unanimidad, ¿no? Vale. Pasamos al punto número 5, que se incorporó nuevo en la comisión, que es propuesta de Izquierda Unida en defensa de la paz y por el no a la guerra. Es una moción que ha presentado Izquierda Unida y que le paso la palabra. Bueno, pues como bien se ha dicho, esta moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la paz, por el no a la guerra y contra la escalada bélica en Oriente Medio. En la exposición de motivos decimos lo siguiente. A lo largo de la historia contemporánea, las sociedades democráticas han demostrado de forma reiterada su compromiso con la paz, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa del derecho internacional, convirtiendo el lema no a la guerra en una referencia ética y política compartida. Este clamor se hizo especialmente visible en Europa y en el mundo con las grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam y, en el caso del Estado español, con las históricas manifestaciones de 2003 contra la guerra de Irak, cuando millones de personas salieron a las calles para rechazar la agresión militar y exigir soluciones diplomáticas. Frente a la actual deriva belicista de las élites políticas, económicas y militares, los pueblos volvemos a elegir la vida y la paz, expresando mayoritariamente en encuestas, manifestaciones y pronunciamientos ciudadanos nuestro rechazo a nuevas guerras y escaladas militares. La paz no es solo la ausencia de guerra, es también la presencia de justicia social, y esa justicia se construye desde el barrio y desde el ayuntamiento, desde las instituciones más cercanas que pueden impulsar políticas de convivencia, solidaridad y cooperación. Desde Izquierda Unida reafirmamos nuestro compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, apostando por un mundo en el que la dignidad de las personas esté por encima de cualquier interés político, económico o militar. Los derechos humanos deben ser universales, indivisibles y garantizados para todos los pueblos, lo que exige el cumplimiento efectivo de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y de los tratados internacionales suscritos, así como el fortalecimiento del multilateralismo. En este contexto, resulta especialmente preocupante la reciente escalada militar en Oriente Medio y los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, que vulneran la Carta de Naciones Unidas, constituyen una agresión ilegal y suponen un grave riesgo de extensión del conflicto hacia una guerra regional de consecuencias imprevisibles para la paz y la estabilidad mundial. Izquierda Unida ha denunciado de forma clara estos ataques unilaterales, señalando que responden a intereses geoestratégicos y de control de recursos energéticos, y advirtiendo de los efectos económicos globales sobre el suministro de petróleo y sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Izquierda Unida viene denunciando desde hace años la grave situación de vulneración de derechos en Irán, tanto por parte de su propio régimen como por la presión y agresiones externas, defendiendo siempre la necesidad de apoyar al pueblo iraní, sus derechos y libertades, mediante vías políticas y diplomáticas, no a través de guerras que solo incrementan el sufrimiento. De igual modo, Izquierda Unida ha denunciado sistemáticamente la política de Israel en Palestina, la ocupación y las violaciones reiteradas del derecho internacional, reclamando la suspensión de acuerdos de privilegio y el aislamiento diplomático mientras no se respeten los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas. La política exterior de Estados Unidos, tanto históricamente como durante la presidencia de Donald Trump, ha sido señalada por Izquierda Unida como un ejemplo extremo de militarismo irresponsable, que desprecia el derecho internacional y pretende imponer la hegemonía geopolítica a través de la fuerza, normalizando la guerra preventiva y la violación de la soberanía de otros Estados. Esta deriva incrementa el riesgo global, extiende la lógica de la guerra como herramienta de la política exterior y daña gravemente el sistema internacional basado en normas compartidas y en la convivencia entre pueblos. Además, mantenemos desde hace décadas una posición nítida de rechazo a la OTAN, sintetizada con el lema «OTAN no, bases fuera», defendiendo la salida de España de esta alianza militar y la construcción de un modelo alternativo de seguridad que priorice la paz, la cooperación, el desarme y la seguridad humana. Reiteramos el rechazo al incremento del gasto militar y al envío de tropas a conflictos como el de Ucrania, señalando que no son tiempos de rearme y que la guerra solo trae dolor y muerte, reclamando procesos de negociación con participación de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Frente a quienes quieren la confrontación permanente, defendemos un mundo basado en el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la justicia social, ligado al compromiso por la paz, al fortalecimiento de los servicios públicos, la igualdad y los derechos sociales en cada territorio. Debemos trabajar por una política internacional basada en la paz, la solidaridad entre los pueblos y la cooperación, rechazando toda forma de violencia, discriminación o vulneración de derechos y apostando por soluciones diplomáticas justas a los conflictos. Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a estos valores de paz, convivencia y cooperación, asumiendo la responsabilidad de promover una cultura de paz y de defensa de los derechos humanos en el ámbito local. Declarar nuestros municipios como espacios comprometidos con la paz y contra todas las guerras es una forma concreta de responder al sentir mayoritario de nuestras vecinas y vecinos y de sumarnos a un movimiento global que reclama alto el fuego, diplomacia, desarme y justicia social. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno las siguientes propuestas de acuerdo. Declarar el compromiso de este Ayuntamiento por la paz, la convivencia entre los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos bajo el lema universal «No a la guerra». Declarar el municipio como municipio por la paz y contra todas las guerras, comprometiéndose a promover políticas, actividades y acciones de sensibilización que fomenten la cultura de la paz, la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos.
Expresar el rechazo de este ayuntamiento a la guerra como instrumento de resolución de conflictos internacionales, defendiendo el diálogo, la diplomacia, el respeto al derecho internacional y el papel de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales en la búsqueda de soluciones pacíficas. Condenar los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán por constituir una agresión ilegal que vulnera la Carta de Naciones Unidas, agrava la inestabilidad regional y aumenta el riesgo de una guerra de alcance regional, así como denunciar los intereses económicos y geoestratégicos que subyacen en esta escalada. Reafirmar la denuncia frente a las violaciones de derechos humanos en Irán y en otros países de la región, defendiendo siempre la protección del pueblo iraní y de todos los pueblos de Oriente Medio, y exigiendo que cualquier cambio político se produzca por vías democráticas y pacíficas, nunca a través de agresiones militares externas. Condenar la política de guerra y militarización impulsada por el Gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, por su desprecio al derecho internacional y por el enorme riesgo que supone la paz para la paz y la seguridad global. Rechazar el papel de la OTAN como alianza militar al servicio de políticas de confrontación y de incremento del gasto armamentístico, instando al Gobierno de España a trabajar por la salida de nuestro país de la OTAN y a sustituir esta lógica por un modelo de seguridad cooperativa desmilitarizada y basada en la seguridad humana. Instar al Gobierno de España a condenar de forma clara los ataques contra Irán y a cualquier agresión que vulnere el derecho internacional. Rechazar el uso de las bases militares españolas para operaciones militares ofensivas y belicistas. Incrementar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios para el alto el fuego, la desescalada y la apertura de procesos de negociación en Oriente Medio, Palestina, Venezuela, Ucrania y otros conflictos abiertos. Solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea la revisión profunda de sus políticas exteriores y de defensa, priorizando el desarme, la cooperación internacional, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, así como la suspensión de acuerdos preferentes con Estados que violen de manera reiterada el derecho internacional y los derechos humanos. Comprometer al Ayuntamiento a desarrollar campañas de sensibilización en centros educativos, barrios y espacios comunitarios bajo el mensaje político: frente a la deriva belicista de las élites, los pueblos elegimos la vida. La paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia social, y la justicia se construye desde el barrio y el ayuntamiento. Dar traslado de este acuerdo a la presidencia del Gobierno de España y los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Embajada de Estados Unidos en España y la Embajada de Israel en España. Bueno, pues nosotros traemos esta propuesta aquí hoy porque nos parece que la situación por la que está atravesando el mundo con esta guerra ilegal es enormemente peligrosa y enormemente preocupante. Es preocupante y es peligrosa en el aspecto humanitario por el sufrimiento que se está infringiendo a miles de personas, por los bombardeos indiscriminados que están acabando con el modo de vida, con hogares y con la propia vida de esas personas. En el aspecto medioambiental, esto va a ser un desastre porque están bombardeando yacimientos de gas, están bombardeando yacimientos de petróleo, están bombardeando barcos en el estrecho de Hormuz, y este desastre obviamente lo pagará el planeta entero. Y, por supuesto, el aspecto económico. Y este aspecto hace que, por desgracia, seamos más sensibles que en otros conflictos y en otras guerras, como por ejemplo en el conflicto, mejor dicho, en el genocidio de Palestina, porque ahí, como no se tocaban nuestros intereses, pues bueno, había mucha gente que miraba para otro lado. Aquí, por desgracia, además de todo lo que está trayendo la guerra, pues también está trayendo un aspecto, o sea, un desastre económico, pues yo creo que a nivel también prácticamente mundial. Pues con la subida de precios que todos estamos viendo, subida de combustible, de la luz, del gas, sube la cesta de la compra, porque obviamente todos
los fertilizantes suben, con lo cual la agricultura se ve también tocada. El cierre del estrecho de Hormuz, lógicamente, interrumpe el suministro de muchas de las vías económicas de las que dependemos. Y todo esto, pues, por la ansia de poder de un genocida como Netanyahu y de un aspirante a dictador como es Donald Trump. Nosotros creemos sinceramente que el tema de que en Irán haya más o menos democracia les trae sin cuidado, es simplemente pues una excusa, porque si tanto les importara esta democracia y pues hay países que están muy cerquita y que no son precisamente ejemplos de democracia, como son, por ejemplo, Arabia Saudí, donde las mujeres todavía están como cuando vivíamos nosotros en tiempos de Franco, están completamente tuteladas por los varones, donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Por lo tanto, si de verdad fueran buscando democracia y fueran buscando derechos humanos, pues mirarían no solo a Irán, ¿no? Nos parece, como hemos dicho antes, que solo van buscando sus propios intereses, los intereses económicos, intereses por anexionarse territorios a costa de lo que sea, como ya lo hemos visto en Gaza, como se está viendo en el Líbano con los bombardeos. Y aunque es cierto que la OTAN no participa directamente con tropas, pero sí que respalda diplomática y políticamente las acciones de los Estados Unidos. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado la ofensiva como fundamental. Creemos que Estados Unidos considera a la OTAN pues, como su instrumento de guerra, como su cortijo, y de hecho por eso está tan ofendido, cuando no ha podido conseguir pues, que todos los países dediquen el dinero que él considera que hay que dedicar a armamento. Está muy ofendido también porque no se está apoyando su invasión, porque las bases militares de Morón y de Rota no se le están ofreciendo. En definitiva, pensamos que, por desgracia, una vez más, pues estamos ante una guerra económica, una guerra ilegal y una guerra que nos puede costar muy cara, tanto a nivel humano como a nivel económico, pues prácticamente a todo el planeta. Paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista pues no necesitamos estudiar una moción ni solicitar informes para posicionarnos ante algo tan grave y tan claro como es una guerra, como así indicó que haría el Partido Popular en la comisión. Nuestra posición no depende ni de documentos ni de instrucciones, depende de nuestros principios, y nuestros principios son inequívocos. Compartimos profundamente la preocupación expresada en esta moción que hoy presenta Izquierda Unida ante la grave escalada de violencia en Oriente Medio. Lo que está ocurriendo exige una respuesta política clara, firme y responsable. Porque una guerra siempre es injusta. Lo fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo es la violencia que sufre el pueblo palestino. Y lo es cualquier conflicto que se imponga por la fuerza, al margen del derecho internacional y a costa de las vidas inocentes. Las guerras no solo matan, además destruyen sociedades, obligan a millones de personas a huir de sus hogares y golpean con especial dureza a la población civil, especialmente a los más vulnerables, a los niños y a las niñas. Pero además generan consecuencias que pagamos todos. La subida de los precios de la energía, el encarecimiento de los productos básicos, la inflación y muchas más desigualdades. Y mientras tanto, unos pocos siguen enriqueciéndose. Por eso resulta profundamente incoherente que algunos justifiquen o miren hacia otro lado ante los conflictos armados y al mismo tiempo pretendan ser defensores de medidas para paliar las consecuencias económicas que esas mismas guerras provocan. Creemos que no se puede estar en las dos cosas a la vez. Nuestro grupo está en contra de cualquier guerra, de cualquier escalada de violencia y de cualquier retroceso en derechos, democracia e igualdad. Y también estamos en contra de las dictaduras y de los regímenes que vulneran estos principios.
y creemos firmemente que la guerra no es el camino para combatirlos. Defendemos hoy y siempre la paz, el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional como únicas vías legítimas para resolver los conflictos. Por todo ello, queremos decir alto y claro que estamos en contra de la guerra y, en coherencia con nuestros valores, votaremos a favor de esta moción. Solo me gustaría decir que en el acuerdo, en las propuestas de acuerdo, el punto número 8, donde dice instar al Gobierno de España, creo que no es necesario instar al Gobierno de España, porque ya han condenado de forma clara, ante cualquier guerra siempre condenan, y ya han rechazado que se utilicen las bases militares. Pero bueno, aún así votaremos a favor. Bueno, nuestro grupo, evidentemente, en la comisión que teníamos recién llegada la moción, exactamente igual que el resto de grupos, excepto Izquierda Unida, que lógicamente es quien ha planteado la moción, el resto de grupos pues nos limitamos a decir sobre esta moción simplemente si la traíamos a comisión, con qué votos, si favorable, abstención, ¿vale? O negativa. Nosotros nos hemos abstenido a esta aprobación inicial por una sencilla razón, porque estamos en las políticas del pueblo, que es en las que tenemos que estar. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, claro que tenemos información global de lo que está pasando a nivel mundial, por supuesto, ¿vale? Pero nosotros estamos en la política local. Fijaros una cosa, en ese momento no se pudo leer lo que acaba de leer ahora mismo, Mari Carmen, no se pudo leer. ¿Por qué? Porque hay que profundizar en los temas. Se traen aquí, yo he profundizado en los temas a raíz de traerlos. Entonces, no vi coherente en la comisión decir directamente si lo apruebo, ¿vale? Porque tenía que hacer un análisis más profundo que el día a día no me lo permite hacer a ninguno de nosotros, porque estamos en otras cuestiones, en las cuestiones locales, en las cuestiones de nuestro pueblo, en las cuestiones que nos preocupan en nuestro día a día, que son muchas. Estas, por supuesto, pero para estas hay miles de asesores que están trabajando precisamente solo para estos temas, de todos los grupos políticos, ¿vale? Miles de asesores que trabajan pues, a nivel de los congresos, distintos congresos, ¿vale? Y cogí la información. Nos seguimos manteniendo en la abstención. ¿Por qué? Porque, lo primero, está clarísimo que todos estamos en contra de la guerra. Eso que quede alto y claro, ¿vale? Y segundo, porque hay cuestiones que nosotros a nivel de nuestra política local, por mucho que profundizáramos, seríamos incapaces de ver el alcance de hasta dónde puede llegar el beneficio o no. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el punto 7, ¿vale? Dice rechazar el papel de la OTAN como alianza militar al servicio de las políticas de confrontación y de incremento del gasto armamentístico, instando al Gobierno de España a trabajar por la salida de nuestro país de la OTAN y a sustituir esta lógica en un modelo de seguridad cooperativa, desmilitarizada y basada en la seguridad humana. ¿Vale? La OTAN, ¿vale? Entrar en la OTAN se hizo en el año 83, creo que fue, 1983, ¿vale? Estando el gobierno socialista, y se hizo un referéndum para decirle al pueblo si realmente veían bien estar en la OTAN o no estar. Y fue el pueblo el que dijo sí a la OTAN. Evidentemente el pueblo, ¿vale? Todos los pueblos, ¿vale? La votación que se hizo a nivel de España no iba a ser sí a la OTAN, lógicamente, para que haya guerra. No, será sí a la OTAN desde la perspectiva de la defensa. Es decir, habrá que valorar, digo yo, tendrán que valorar quien tenga que valorarlo, que creo que en una política municipal es muy complicada. Tendrán que valorar cuáles son los intereses o no son los intereses. Decimos no, pero seguimos dando dinero a nivel de España a punta pala para que se sigan manteniendo, lógicamente, la defensa de nuestro país y apoyar a aquellos países que ahora mismo, estando en guerra, se tienen que defender. En fin, yo no voy a entrar en esas polémicas porque de verdad es imposible que nosotros a nivel de un gobierno local podamos entender todo lo que se pueda estar viendo a nivel global. Lo que sí decimos alto y claro es que estamos en contra de la guerra, en contra de cualquier guerra. Ojalá que todo se pudiese arreglar por la vía diplomática. Ojalá, pero por desgracia no lo es así. Entonces, ¿qué instrumentos deben de poner los gobiernos y los países?
Pues tendrán que decidirlo quien tenga esa decisión. Nosotros decimos alto y claro no a la guerra y decimos alto y claro que nos abstenemos a esta moción porque hay cuestiones que nosotros aquí no tenemos capacidad para valorarlas. No la tenemos. Yo creo que a nivel global no se tiene. Tendrán que tomar decisiones mucho más profundas y verlo. Y desde luego, allí donde vayamos a defender la paz siempre, allí va a estar el Partido Popular. Allí vamos a estar nosotros. Allí estamos nosotros. Así es que nuestro voto es de, si mis compañeros lo ven bien, nuestro voto es de abstención, porque evidentemente hay muchas cosas, ¿vale?, que por supuesto que estamos de acuerdo, por supuestísimo, pero hay otras pues, que no tenemos capacidad para valorarlas. Entonces, no, si os parece bien, nosotros nos vamos a abstener. Bueno, vamos a ver. Por segunda vez te voy a rogar que cuando te dirijas a los grupos políticos, no nos digas que no nos preocupamos del pueblo. Ya lo has dicho 2 veces, estás mintiendo. Y te digo, como te dije la otra vez, cuando tú llegaste ahí, quien más y quien menos de los que estábamos aquí, llevábamos años trabajando por nuestros pueblos. Eso que quede claro. ¿Qué pasa? Yo sé que al Partido Popular no le gusta que traigamos aquí estas cuestiones, si yo lo sé. No solo porque crean que esto no nos afecta, que también, sino porque de alguna manera lo estamos poniendo frente a sus propias contradicciones. Yo estoy segura de que aquí nadie quiere la guerra, que aquí todo el mundo quiere que haya paz, pero lo que no se puede hacer es estar diciendo no a la guerra y estoy apoyando a quienes hacen esa guerra. Eso no se puede hacer. Entonces, si es un partido que está apoyando a quienes hacen la guerra, no puede ir después para los pueblos diciendo no a la guerra. Y es el caso del Partido Popular. Mira, el Partido Popular, el señor Feijóo denunció en Bruselas la postura del Gobierno de España por no alinearse con Estados Unidos e Israel contra Irán y afirmó que esto provoca un alejamiento de las democracias occidentales. Si eso es no defender a quienes están haciendo la guerra, pues mira, que venga Dios y lo vea. Con lo del tema de la OTAN, mira, nosotras desde que meramente se hizo el referéndum de la OTAN, Izquierda Unida viene diciendo no a la OTAN y las bases fuera, ¿vale? Primero, porque en ese referéndum de la OTAN a los españoles se les mintió. Felipe González dijo que no se podía estar en la Unión Europea si no se estaba en la OTAN, cosa que no es cierta. De hecho, hay países que no están en la OTAN y están en la Unión Europea, empezando por ahí. Después, bueno, pues ya está. Hemos tenido nosotras, de todas formas, somos yo creo que la fuerza política más coherente en ese sentido, porque llevamos años denunciando las bases militares en nuestro territorio que suponen una amenaza para la seguridad de nuestro territorio, que las bases, aunque no se utilicen como no se están utilizando ahora, siempre son un blanco perfecto para cualquier guerra, siempre. Por lo tanto, no queremos bases militares en nuestro territorio y no queremos OTAN, no queremos esa OTAN tal y conforme está conformada, porque pensamos que hay que trabajar para la paz y hay que trabajar con el diálogo. Y esa OTAN ahora mismo es el instrumento de Estados Unidos. Ha sido, yo creo que desde que meramente se creó. Entonces, decimos no a la OTAN y no a la guerra. Y la gente que de verdad dice no a la guerra, no apoya luego a quienes la hacen. Eso que quede muy claro. Pues ya está. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Pues nada. Se termina el pleno. Buenas tardes. Gracias.